Abandonó a su padre en un asilo, luego se arrepintió y volvió, pero fue tarde. En estos tiempos tan difíciles de llevar con todo lo que está pasando, nos es difícil confiar en los demás, en gente de a pie de quien nada sabemos y menos sus intenciones. Uno espera entonces cobijarse en la familia, en los lazos que deberían ser inquebrantables. Ya saben, uno cuando tiene que elegir entre si confiar en un extraño o la familia, pues uno así no quiera debería confiar en la familia. Sin embargo, en varias ocasiones se ha visto que la familia muchas veces suele traicionarnos. No debería ser así, pero hay historias que realmente nos causan indignación, como esta que te comparto. Antes, no olvides activar la campanita de notificaciones, suscribirte si aún no lo estás, así no te perderás de ninguna de las historias como esta que ha de empezar así. Imagínense criar a alguien con toda la dedicación del mundo, sacrificarse por esa persona, dejar hasta de comer, de vestirse por darle lo mejor y al final de la travesía, sea esta misma persona la que se encargue de asestarnos la daga de la traición, el beso de la traición, el beso de Judas. Había llegado la fría mañana que todo hombre enfrenta en la vida, el otoño de la vida, y sí, la vejez venía por él y no imaginaba lo frío y despiadado que a veces puede convertirse esos días cuando las fuerzas empiezan a decaer. La agilidad con la que solía hacer cada cosa había huido de él. El tiempo había transcurrido como una película y cada vez se anidaban más recuerdos en su mente que días por vivir, pero más entre sus dedos los cuales miraba. Las manos arrugadas, cicatrices que a duras penas eran perceptibles ya, pero allí estaban. Al revisar una de las marcas que aún se podían ver en una de sus manos, recordaba una mañana haber estado ayudando a su hermano mayor a colocar una viga de madera donde se suponía que iría un tejado. «Asegura un lado de la viga», le había dicho él a su hermano menor, pero este no le hizo caso. «Agarra tú la escalera», le dijo en contestación al mandato que él le había dado. Siendo él el mayor, lo sostenía mientras su hermano menor trataba de asegurar la viga. Sin embargo, cuando se disponía a hacer una amarra, la viga se corrió. Su hermano pequeño quedó colgado de la viga, pero estando él abajo, se llevó la peor parte. La escalera tenía un clavo el cual por mucho tiempo él mismo había postergado extraerlo. Ahora este mismo, al caer la escalera, se había incrustado como un gancho sobre su mano derecha. Al mismo tiempo su hermano menor estaba a punto de caer, por lo que observándolo, calculó la distancia en donde caería y arrastrando la escalera, la cual estaba enganchada a su mano derecha con el clavo, con su brazo izquierdo tomó a su hermano de las piernas y lo ayudó a bajar a salvo. Pero él ciertamente se estaba quedando sin sangre. Gracias a Dios su padre llegó a tiempo, luego le habían puesto puntos y así le había quedado esa cicatriz que ahora observaba. No hacer las cosas a tiempo era la lección que había aprendido con esa cicatriz. Ese recuerdo le había venido, la cicatriz en su mano se la había hecho recordar, pero nada más que la lección recordada. Ahora la velocidad con la que podía hacer las cosas había disminuido. Sin embargo, él había sido consciente siempre de que en algún momento o algún día sus peores días iban a llegar. Desde pequeño su padre le había enseñado a ser un hombre íntegro, justo con los demás y de bien. Aunque era travieso y algo descuidado, como todo niño siempre se había esforzado. Hacía tan solo unos meses había caminado por última vez entre los almacenes de varillas de fierro. Los diferentes calibres y medidas le habían traído también el recuerdo la vez en que por primera vez entendió para qué servían las matemáticas en la escuela. Tenía que saber de pulgadas, milímetros, centímetros y esas cosas que durante mucho tiempo no le había dado importancia, pero ese día lo había entendido. Su padre le había mostrado la clasificación y tipos de varillas de fierro. Había heredado por eso un carácter firme para dirigir la empresa de su padre. Años después, lamentablemente, su hermano, víctima de leucemia, falleció, y ni el dinero ni nada pudieron salvarlo. Entendió entonces la lección que en la vida el dinero era solo una herramienta para sobrellevar las cosas y crecer económicamente.
Había acumulado 55 años trabajando, vendiendo metales para la industria. Se había convertido en un experto. Don Filemón Roach, como él se llamaba, era el dueño ahora absoluto de semejante empresa. Tenía una vida familiar un poco fuera de lo común. Él era el único hijo que le quedaba a su padre y heredó el negocio. Se había casado, pero no había podido tener hijos. Él había sido el del problema. Había nacido estéril, por lo increíble que pareciera. Durante mucho tiempo con su esposa habían intentado de todo, pero no había funcionado. Su esposa permanecía a su lado hasta que sucumbió ante una triste enfermedad. Esta se la había llevado de su lado, pero no sin antes haberle confesado que se había jugado una última carta. Después de múltiples intentos, don Filemón llevó un último tratamiento y ese día él mismo le había dicho: «Si no quedas embarazada, entonces adoptaremos un niño». Con 28 años en ese entonces y 8 años intentando ser padres, a su mujer se le ocurrió la última opción, la fecundación in vitro. Ella se lo contó a Filemón y éste depositó su confianza en ella. Después del procedimiento y después de 8 meses de gestación, llegó a Alesia, una hermosa niña que llenó de felicidad a la joven pareja en ese entonces. Sin embargo, antes de morir su esposa le haría una confesión que en cierta forma le quebrantaría el corazón. Había resultado que don Filemón siempre había creído que él era el padre biológico de Alesia, pero esto no era así. Su esposa un día antes de morir le confesó que tras haber hecho múltiples intentos había determinado que don Filemón simplemente no podía engendrar hijos. Entonces ella había sacado la última carta. Sí, un donante anónimo había proporcionado sus células para que al final el método funcionase, lo que convertía a Alesia en hija biológica de su mujer, mas no de él. Para cuando ella le había dado esta noticia, él estaba perdidamente enamorado de la oportunidad que le había brindado la vida y Dios de ser llamado padre. Sin embargo, como era de esperarse, duele mucho la idea de ser llamado padre por criar que por engendrar. Es uno de los dilemas de la vida que cuesta mucho sobrellevar. Don Filemón entonces quedó desconcertado y algo triste, pero él decidió criarla y hacer oídos sordos a esa realidad que también le ocultaría a su pequeña hija, pero no para siempre. Tenía que sonreírle a la vida y agradecer por lo que le había dado. Sobrellevó la muerte de su esposa y vivió para su hija desde ese día. Sin embargo, cuando uno es hombre íntegro, la verdad te pide que la dejes salir. Uno por principios tiene que hacerlo, aunque esto a veces signifique perder a alguien o causarle dolor a alguien. Uno nunca sabe lo que uno puede desatar al liberar la verdad. Lo que sí se sabe es que podríamos vivir con una conciencia tranquila después de liberarla. Don Filemón sabía esto, sabía que ya estaba en sus últimos días también, que el ocaso de la vida llegaba por él para avisarle que su obra había terminado. No podía irse sin decirle la verdad. Era uno de esos momentos en los que uno debe tomar una decisión, o llevarse el secreto a la tumba, o terminar sus días como un hombre íntegro y honorable en quien las mentiras y los secretos no pueden vivir. Se determinó entonces decirle la verdad a su hija. Diferente hubiese sido si su esposa jamás le hubiese dicho la verdad, pero él la sabía y no la podía ocultar más. Esa tarde Alesia llegó de trabajar, pues laboraba en el negocio de quien ella había sido instruida, su padre, como ella lo consideraba antes de ese momento. No tenía más familia que él, y la noticia que iba a recibir la derrumbaría por completo. Era ella quien personalmente se había encargado de ayudar a su padre, a bañarlo, llevarlo al baño, cambiarlo y darle medicamentos para que su presión se mantuviese estable. Pero lo que su padre, don Filemón, le diría en ese momento, lo cambiaría todo. Ella llegó y como siempre acarició sus blancos cabellos, masajeó sus rodillas con mentol y le colocó sus medias, no sin antes darle su cena, pedirle a los empleados que por favor atendiesen a su padre en lo que él quisiese durante la noche, pues ella tendría que descansar. Mientras ella misma le ponía sus medias y ropa abrigadora antes de dormir, don Filemón, cuando ésta ya se iba,
La detuvo por el brazo y seguido de esto le dijo: «Tengo algo que decirte y temo que después de todo lo que te he enseñado, el ejemplo que te he dado, hay algo que te decepcionará de mí». «Padre, nada me va a decepcionar de ti», contestó ella. «Eres el hombre más perfecto que he conocido en mi vida». Y una sonrisa tierna selló esa oración. Ella no sabía la magnitud de lo que él estaba a punto de revelarle. «Tu madre y yo luchamos mucho tiempo por tenerte. Ella no podía quedar embarazada. Yo llevé cuanto tratamiento pude y al final ella se embarazó mediante un procedimiento delicado. Ella y yo vivimos los 9 meses como nunca habíamos vivido nuestras vidas». Don Filemón hizo una pausa mientras secaba sus lágrimas. «Yo siempre te amé y creí que eras mi sangre, pero en realidad no es así». «¿Cómo?». «Yo me sé la historia y sé que me hicieron in vitro. Es un procedimiento delicado, pero ¿cómo así que no soy tu sangre?». Don Filemón respiraba profundo para volver a repetirle nuevamente lo que ella no había entendido. Tomó valor y prosiguió: «Hija, mis células no servían y tu madre tuvo que ir a un banco de células para que pudiese quedar embarazada». La respiración de Alesia a sus 28 años se le aceleró a 1000 antes de hacer la última pregunta. «¿Me estás diciendo que no eres mi padre? ¿Que soy hija de otro hombre? Si no eres mi padre, entonces ¿quién es?». Alesia se levantó de la cama y no paraba de llorar. «¿Cómo es posible que me hayas ocultado la verdad? ¿Cómo es posible que hayas sido tan frío para que ahora en este tiempo me vengas a decir esto? ¿Qué te hice yo para no merecer saber estas cosas? Dejaste que el tiempo pasara». Don Filemón ahora se daba cuenta de lo que acababa de desatar. Una airada Alesia salía de la habitación de quien había creído era su padre siempre y lloraba ahora al saber que no era así, amargamente. Pero eso no pararía allí. Al día siguiente, tomó ella la silla de ruedas y montó a su acabado padre y le dijo: «Yo no puedo cuidarte más. Con tu dinero pagaré tu estancia en un asilo». «Hija, pero no me dejes. Sin tu amor no me dejes, por favor. No me dejes solo. Me voy a morir de pena». «Eso debiste haber pensado antes de mentirme todo este tiempo. Te agradezco todo de verdad, pero ahora voy en busca de mi verdadero padre. Hija, perdóname. Yo en serio no quería causarte este dolor». Alesia estaba con los sentimientos encontrados y no había más en su mente que averiguar quién era su verdadero padre. Era una dura pregunta que se hacía, pero tragaba saliva, pues tenía que enfrentarla ahora. Tomó entonces a don Filemón y lo llevó a su asilo y le dijo: «Iré por mi verdadero padre, volveré pronto». Sin embargo, después de darle un beso y agradeciéndole, se desapareció por un largo año. Nadie sabía lo que había pasado con ella y mucho menos podían ubicarla. Felizmente don Filemón había tenido ayuda de uno de sus sirvientes y de esta forma pudo pagar todos los servicios allí. Sin embargo, las pistas de un donante anónimo llevaron a Alesia hasta Irlanda del Norte, pero por más que buscó y buscó, no daba con los pocos datos que tenía sobre aquel donante anónimo, que ahora solo tenía nombre y apellido y nada se sabía de su paradero. Caminaba por las frías calles de Irlanda recordando los momentos que había vivido con su padre político, lo que éste le había enseñado. Qué injusta era la vida, se decía. Durante un largo año meditaba en su vida. La gente realmente era tan insensible, se decía. ¿Cómo alguien puede vivir con tan semejante carga? Pero un día no pudo más y recordó los momentos vividos con su padre, los buenos momentos, las alegrías, la tristeza y todas las experiencias que don Filemón le había dado. Él no había tenido la culpa de ser estéril, no. Ahora empezaba a comprender las cosas de la vida, las excepciones que tiene la vida, la paradoja de la misma. No era lógico que ella hubiese nacido para vivir y al mismo tiempo morir lentamente. Le debía mucho a su padre. De nada le había servido tanto dinero al final si la vida le había dicho: no serás padre y no lo serás, hagas lo que hagas. Realmente debió haber sido doloroso. Luego pensaba en su madre, quien al ver la tristeza que le sobrevendría a su esposo, se había jugado una carta que muchas veces uno no sabe si al sacarla el juego terminará bien.
Esta era la realidad que a ella le había tocado vivir. Tenía que enfrentarla. Dios le había dado un buen hogar, con un buen padre ejemplar y una madre dispuesta a todo por amor. Y aunque no estaba, allí estaba su legado. No había de qué renegar. No podía borrar todos esos buenos momentos con su padre solo por el hecho de cómo ella había llegado al mundo. Entendió entonces que tenía que enfrentar lo que la vida le había puesto enfrente y, armándose de valor, decidió volver por quien ella siempre había creído que era su padre, su héroe. Tomó lo que tenía y dejó atrás un pequeño trabajo que había tenido en ese tiempo y viajó de regreso a aquel asilo donde lo había dejado un año atrás. Mientras viajaba pensaba en lo afortunada que era en realidad. Su padre merecía todo el amor en estos días de su vida. Al llegar, abrió la puerta de aquel nostálgico lugar donde muchos ancianos habían ido a parar, algunos por no tener familia y otros por tener hijos que los consideraban un obstáculo para hacer sus vidas o una carga. Otros hijos que habían ido tras sus propios intereses y habían olvidado que muchos de los ancianos allí habían sacrificado gran parte de sus vidas y su tiempo por verlos crecer sanos y seguros. Ella no terminaría así su relación con su padre. Claro que no, se decía en su pensamiento. Apresurada llegó a donde estaba el recepcionista. Entonces preguntó por Philemon Roach. «Soy Alessia Roach, su hija», dijo con orgullo. Sin embargo, el recepcionista buscó la información y bajó la mirada para que luego diga algo que sellaría esta historia como lo que se veía venir. «Señorita, su padre ha fallecido hace 3 meses. Lo siento de verdad», sentenció el recepcionista. Había luchado por seguir viviendo, pero no quería comer. Los últimos meses se lo pasó internado y con depresión. Alessia no lo podía creer. «¿Cómo, señor? No puede ser». La escena era realmente desgarradora. ¿Qué tan cerca y qué tan lejos pudo haber estado de abrazarlo y besarlo por última vez? Para pedirle perdón aunque sea. Recordaba ahora el último beso que le había dado al despedirse. Las palabras de él diciéndole que no lo dejara allí, que no lo abandonara, que moriría de pena. Ahora a ella le pareció más que un beso de agradecimiento o de afecto, el beso con el que ella lo había traicionado, el beso de Judas. Qué increíble historia, mis queridos suscriptores y suscriptoras. Ojalá y yo, amigos, pudiese volver al pasado, ese último instante de mi madre, y hacer mejor las cosas. Ojalá y hubiese sabido que aquella noche que la dejé en aquel hospital iba a ser la última vez en que ella me vería a los ojos. Ojalá y pudiese pedir un deseo y quedarme en aquel momento, de haber sabido que esa fue la última vez que yo sentiría lúcida su mente y sus manos, porque volteé por última vez a verla y ella también lo hizo. Quizá me hubiese quedado con ella y pasar sus últimos instantes, acompañarla en el camino de regreso con ese Dios que me la presentó como madre y se la volvió a llevar. Espero que esta historia os haya hecho reflexionar como a mí. Que digamos y hagamos lo que tenemos que decir ahora, porque hoy estamos y quién sabe mañana seamos parte del recuerdo de alguien más. Que Dios me las proteja, mis queridas amigas, y me las bendiga, mis queridos amigos y amigas. Reciban un abrazo a la distancia donde quiera que se encuentren. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal. Gracias por aparecer en mi vida.